Yo creo que lo primero que uno tiene que decir es que respetando el deseo del presidente de implantar un nuevo modelo de comunicación. Él fue claro desde el principio, dijo que su comunicación iba a ser una comunicación popular, que iba a tomarse de alguna manera las redes sociales, cosa que ha hecho. Y como lo decía el concejal Amin, pues ya todas las entidades del Estado son más gobiernistas que estatales. Con eso lo que quiero decir es que están transmitiendo mensajes que le pertenecen al gobierno y al presidente de la República, dejando de lado y abandonando un poco la función de comunicación de cada una de esas entidades. Y el ejemplo perfecto que ponía el concejal Amin es, ahí tenemos un problema en el servicio geológico, por ejemplo, que es un canal de comunicación para cuando hay terremotos, temblores, Sí. qué hace anunciando lo de Petro? Ahora, jurídicamente, ¿ahí hay un problema? Yo creo que no. Yo personalmente creo que no, que uno tendría que entrar a regular esa materia para poder hablar que se está apartando de la ley. Pero como están las cosas hoy, el Estado, pues en últimas el presidente es jefe de gobierno y le puede indicar a esas entidades qué hacer con sus redes sociales. Las redes sociales, recordemos, es un fenómeno relativamente reciente y carente de regulación en muchos aspectos, en muchos aspectos. No caería mal una ley de la República, por ejemplo, que dijera que ciertas entidades pueden replicar los mensajes del presidente, pero otras solo los mensajes que les pertenece a su giro ordinario de los negocios, el INVIMA, el Servicio Geológico, los ministerios, por poner un ejemplo. Cosa distinta, creo yo, sucede con los tweets que el presidente mete insultando personas y acusando personas de cometer delitos e irregularidades. El Consejo de Estado ya le ha ordenado en varias oportunidades, vía acción de tutela, que se retracte y que borre tweets. Recientemente, esta semana, en el caso de Brook McMaster, ahí hubo un problema con el caso de la Andy, con la familia Vargas Lleras, también lo ha habido. Entonces, fíjese que en el caso de Bruce McMaster, ahí ya no es un tema de una política de Estado replicada en los canales estatales, sino es un presidente acusando a una persona y esa persona acudiendo a las vías de la legalidad y el presidente teniendo que retractarse como en efecto debió hacerlo y no lo Estado, hizo. pero uno pensaría que Claro, allí hay una concejal. gran diferencia, porque estábamos hablando de una pandemia, de un tema de interés nacional, y pues el debate está abierto en ese sentido, doctor Umar. ¿Usted cree que el ejemplo que están poniendo es adecuado o el ejemplo para justificar lo que están haciendo ahora? A ver, siendo pues muy respetuoso del momento tan difícil que vivió Colombia y yo personalmente creo que el gobierno del presidente Duque gestionó bien la pandemia. Yo he sido, digamos, una persona no tan crítica de las políticas de Duque en torno a la pandemia. Sé que hay gente que lo critica enconadamente, yo no. Yo creo que nadie nunca estaba preparado para un evento de esa magnitud. Creo, en efecto, que lo que se hizo bien. Eso no me impide reconocer que también creo que hubo un abuso de los medios de comunicación en ese momento puntual de la pandemia. Es decir, yo creo que ese programa diario que sacaba Duque me parecía un poquito excesivo en ciertos momentos. Entiendo que era una manera de querer comunicar y transmitir tranquilidad, pero a mí me parecía que era excesivo y eso no me impide reconocer que aunque se hicieron cosas bien de comunicación durante la pandemia, pues también hubo equivocaciones. Yo no sé si de buena, de mala fe, eso yo no lo puedo decir. Yo lo que sé es que creo que también hubo un exceso de comunicación por todos y se coparon todos los canales y se transmitía en vivo cotidianamente. Otros países fueron más cautos en no permitir o no darse el lujo de una invasión hiperestatal en la casa de los televidentes, en la casa de los ciudadanos, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, creo que son ejemplos que no se pueden comparar, no son extremos análogos. Una cosa, como usted lo dice, absolutamente sensato es la pandemia. En ese momento nadie sabía qué estaba pasando, cuándo iban a llegar las vacunas, qué bicho nos estábamos enfrentando. En cambio, querer posicionar todo el tiempo un hashtag de que Petro es líder mundial y después retuitear y hacer intervenciones y suspender la programación de los canales, no para una locución presidencial, sino para mostrar un evento de hace 2 o 3 días, como ha pasado ya en varias oportunidades, a mí no solo me parece excesivo, me parece irrespetuoso y me parece además una estrategia equivocada, porque agota a la gente un poco de la figura presidencial. Llámese Petro, llámese Duque, llámese como se llame. Ese exceso de luminosidad que quiere tener el gobernante hoy en día con las redes sociales los termina quemando, los termina hastiando a la gente, ¿no?
Y a mí me parece que eso está equivocado y yo creo que uno pues debería hacer un llamado a la sensatez. Ahora, es un llamado a la sensatez que nadie va a oír. Esto lo estoy diciendo yo aquí en la comodidad de mi estudio, pero estoy completamente seguro que ningún gobernante se va a desprender de la vanidad del Twitter y de los seguidores. Lo que pasa es que Petro marcó una pauta que no conocíamos y es responderle a todo el mundo, meterse en las peleas directamente, abandonar un poco. Claro, a mí incluso una vez me respondió, y yo quedé sorprendido, porque yo realmente no soy nadie en el debate político, yo soy un abogado exitoso, si se quiere, relativamente reconocido, pero yo no soy un creador de políticas públicas, ni soy director de un medio de comunicación, y alguna vez que lo hablamos, claro, una vez usted me invitó, Jairo, ese día, me acuerdo. Sí, señor, con ocasión del tema de los medicamentos y de la escasez de medicamentos, sí, yo metí un tuit y el presidente me respondió y a mí me ¿Pero con insulto o sin insulto? No, fue respetuoso, pero digamos, a mí lo que me sorprendió es que él tuviera el tiempo de responderme a mí. Yo no quiero calificar al presidente de irresponsable o no, de irrespetuoso o no, no lo sé. A mí lo que me aterra es que él se mete en unas peleas microscópicas en una red que es importante para una muy pequeña burbuja de la población colombiana. Yo esta mañana oía a César Caballero de Cifras y Conceptos y él decía que Twitter lo utiliza el 7 u 8% de la población colombiana. De ese 8% de la población, el 30% está en Bogotá y la mitad de eso está en 3 localidades. Es decir, Twitter es un fenómeno bogotano de clase media, alta y de políticos y de periodistas. Twitter no es relevante para la gente que está en el Casanare, en el Chocó, en la Guainía, en la periferia. Y sin embargo, este presidente se mete en esas peleas. A mí me sorprende que tenga el tiempo, porque parece que lo tiene, del presidente desatendiendo aquí en las Naciones Unidas, otras Fabio. cosas. El precio, no conocía ese número que me parece alto, ¿no? Porque, digamos, Colombia es un estado grande, pues por supuesto que hay una cantidad de entidades, no solo del orden nacional, sino territorial, local, pero 77 entidades es un número muy importante porque todas esas entidades dependen realmente del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República, que es, digamos, una gobernación no debería estar en ese juego. Entonces, esas 77 entidades, si uno las mira, son la mayoría de entidades del sector central, o sea, del Ejecutivo, que dependen directamente de la presidencia de la República. Es un número bien significativo. La pregunta aquí es, ¿en qué momento vamos a regular esto? O sea, tiene que haber necesariamente... O sea, usted dice en este momento eso, o sea, de ilegal no tiene nada, no. Es ajustado a derecho, sí. O sea, no está cometiendo nada irregular. No. De alguna manera, digamos, pero éticamente, por ejemplo. Pues yo sí creo que uno tendría derecho por lo menos a preguntarse si una entidad pública está gastando recursos del Estado, que por supuesto son pagados por nosotros, por los contribuyentes, en un mensaje político. Yo creo que esa es una pregunta válida para elevar. O sea, si la respuesta es sí, eso es válido, pues demos ese debate. Si la respuesta es no, no es válido, también demos el debate y arribemos a una conclusión razonada y desde la razón, no desde la pasión. ¿Hay algo ilegal? Yo no lo veo. Yo no veo nada penal y no veo nada disciplinario. Pero eso no me impide pensar y querer e invitar a que el Congreso de la República, el que viene ya el año entrante, pues este no fue, sí tramite una ley, por ejemplo, limitando varias cosas. El número de intervenciones públicas del presidente de la República en que pueda interrumpir en cadena nacional. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a, si quiere, durante 24 horas, los 7 días de la semana, en redes sociales. No tengo ningún problema con eso, pero suspender la televisión de los canales privados, me parece que eso hay que ponerle un límite, y por ejemplo que fueran 4 veces al año, una cosa así. Creo también que es necesario que se regule si entidades técnicas, volvemos al caso del Servicio Geológico, volvemos al caso del INVIMA, volvemos al caso del INVIAS, pueden estar replicando mensajes políticos laudatorios de la gestión del primer mandatario. Yo pienso que no, yo pienso que ese debate hay que darlo y que en una democracia sana la respuesta es no, porque esas entidades son técnicas, no son políticas. Es distinto si el presidente de la República sale diciendo, mire, yo soy un berraco, mire que a mí en la ONU me aplauden. Ese es su trabajo en últimas, es, digamos, de alguna manera gestionar sus éxitos e intentar minimizar sus fracasos. Pero entidades técnicas que además en algunos casos tienen recursos muy escasos, poner al community manager ahí a funcionar con hashtag y con tweets, a mí eso me parece
de mal gusto, y segundo, me parece muy típico de republiquetas, o sea, me parece como de una republiqueta por ahí africana. Colombia es más que eso y Colombia debe ser más que eso. Doctor Umar, ¿usted cree que yo pueda tomar alguna acción en contra del gobierno? Yo creo que uno podría a ese cliente, a ese potencial cliente, uno podría plantearle, por ejemplo, que eleve un derecho de petición a esas entidades preguntando cuál fue el razonamiento, cuál fue el proceso racional de toma de decisión para concluir que en una cuenta de una entidad técnica, INVIMA, Servicio Geológico, lo que hemos venido hablando, se decide replicar y repostear y hacer ruido de un tema netamente político. Yo creo que ese es un ejercicio que un ciudadano puede hacer y que la prensa lo debe hacer. Digamos, medios tan serios como ustedes y algunos otros medios que nos merecen todo el respeto podrían elevar ese tipo de consultas al community manager, al encargado de la oficina de prensa, a ver cuál fue la razón que los llevaron a mover ese tipo de hashtag. Si la razón es netamente política y dicen, mire, es que nosotros aquí somos entidades también políticas y vamos a empezar a mover este tipo de trinos y vamos a empezar a replicar este tipo de informaciones, pues yo creo que esa es una discusión que en su momento habrá que dar, y es si esas entidades realmente son políticas, porque me parece que si la respuesta es esa, están más cerca de ser politiqueras que políticas. Y ahí es donde yo tengo serios problemas. Mire, yo no discuto. Esa es una gran diferencia. Claro, pero por supuesto, es que yo no discuto que los políticos que entran a gobernar tengan representación y representatividad en las diferentes entidades del Estado. Al fin y al cabo, quien gana quiere ejecutar un plan de desarrollo, el que él o ella planteó, y eso tiene que hacerlo con gente que sea creyente de su causa, que lo haya apoyado durante esa causa. Eso no lo ha hecho Petro, eso lo han hecho todos los presidentes y lo seguirán haciendo todos los presidentes. No nos llamemos engaños. Entonces, que un político tenga una representación en el INVIMA, o que una persona del Partido Verde o del Partido Liberal o del Conservador tenga una representación en el INVIAS, yo no tengo problema con eso. Que abandonen su rol político de representar intereses nacionales para convertirse en politiqueros, me parece que esa es una línea que los colombianos tenemos que trazar, y hay que trazarla más pronto que tarde, porque en esta campaña que viene vamos a ver como nunca el poder de las redes sociales. Ya lo decía el concejal Amin, es cierto, Twitter es una pequeña burbuja, WhatsApp no. WhatsApp sí tiene un alcance inmenso en el planeta entero y es una red social. No es una red de comunicación como uno cree, es una red social. Por ahí se difunden la mayor cantidad de mentiras y de bulos y de engaños y de cadenas falsas y de imágenes falsas. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención a los canales de comunicación oficiales. Ahora, este debate pues no lo vamos a dar aquí nosotros, hay que darlo en el Congreso, hay que votar por senadores y por congresistas y por concejales que promuevan este tipo de discusiones, amén. Es decir, estamos en mora. El poder de las redes, yo con esto concluyo, mire, el poder de las redes es de tal tamaño que cuando Trump en su primera presidencia tuvo el problema ese de la famosa invasión que se planteó al Capitolio, fíjese que a él le prohibieron usar Twitter, pero no le prohibieron la utilización de armas de destrucción masiva. O sea, en ese momento se consideró que era más peligroso, más belicoso un tweet que mantener los códigos de destrucción de armas nucleares. Con eso le decir el poder que tienen estas redes. Imagínense, claro, el poder que tienen las redes sociales. Pues quiero leerles ante este debate que se ha dado pues en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro salió a contestar y salió a responder precisamente en su tribuna que más le gusta, que es la X, como se conoce el Twitter, y el presidente respondió lo siguiente, así, simplemente, incluso escribió Papo Amin, le estaba diciendo, y el presidente dice, Gustavo Petro, el presidente dirige las comunicaciones de su gobierno, punto. Ahí está la respuesta. Esto es lo que dice el primer mandatario frente a la polémica. Quiero escucharlos. ¿Qué piensan de la respuesta del presidente? Concejal y luego Fabio. Pues a ver, Jairo, esa es la actitud politiquera del presidente Gustavo Petro y
Y lo que decía Fabio, que es realidad. Entonces, ahí vemos cómo las diferentes entidades del Estado se prestan no para hacer política de lo que le corresponde de su giro ordinario, sino que se prestan para el papel politiquero de Gustavo Petro. Aquí vale la pena decir que el presidente ha mostrado sus dotes de dictadorzuelo, no la primera vez, siempre las ha mostrado. De hecho, fue el único que habló tanto de esta Constitución y que hoy no le sirve esta Constitución, que hoy quiere cambiar la Constitución, en fin, para no entrar en ese marco de discusión que seguramente lo Eso es otro debate. Que es otro debate y lo hemos hecho en otros momentos. Pues sencillamente vemos un presidente que poco le importa escuchar al que piensa distinto de él, simplemente el presidente dirige las comunicaciones de este país y qué triste, qué minúsculo es ver al presidente de la República salir a poner en X ese mensaje en vez de decir cómo dirigimos realmente las comunicaciones del Estado. ¿Por qué no escuchamos a la mayoría del país? Porque vale la pena decir que hoy Gustavo Petro no tiene las mayorías. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué realmente no miramos cómo llegamos a un punto en común? No, sencillamente sale en su actitud déspota, prepotente y decir, yo manejo las comunicaciones de este país, las manejo prácticamente, dice ahí, como se me dé la gana. Triste ver sí, cómo da una línea a nivel nacional en todas las entidades del Estado y es lávenme la cara, gústele a quien le guste, no importa quien piense diferente, como quien dice, aquí soy el rey y se hace lo que a mí me da la gana. Ese es Gustavo Petro y eso es por lo que precisamente no podemos votar en el 2026. Sí, no solamente fue el presidente Gustavo Petro, sino diferentes personas pues del propio gobierno o afines al gobierno salieron a defenderlo y entre otras cosas dicen que pues el gobierno y el presidente es libre y tiene derecho de manejar las comunicaciones. Fabio, Gustavo Petro dice, el presidente dirige las comunicaciones de su gobierno. Sí, digamos que es yo creo que es una aproximación real en el sentido que el presidente marca una agenda del gobierno. La afirmación de que él dirige las comunicaciones me parece una aproximación o me parece una afirmación, digamos, un tanto maximalista, en el sentido que sería casi como el presidente todo lo hace, ¿no? Los tuits del presidente generalmente dicen el presidente marca, el presidente. Y sí, en últimas, pues cuando el presidente es el presidente, cuando un ciudadano asume el rol de presidente, ciertamente la agenda política la marca su ideología, su programa de gobierno y por supuesto eso se tiene que ver reflejado en las comunicaciones. Pero mi punto de discrepancia y de incomodidad no es ese, porque uno podría incluso creer que el presidente tiene razón en ese tuit, al menos formalmente. Mi punto es, ¿qué hacen entidades técnicas replicando mensajes políticos? Es ahí donde yo quiero que nosotros centremos nuestra atención y centremos el debate y nos sentemos a pensar por un momento que el Estado tiene unas entidades que son técnicas y unas entidades que son políticas. Por ejemplo, imagínese usted el canal de comunicación oficial de la Corte Suprema de Justicia, o del canal de la Corte Constitucional, o del Consejo de Estado, o de un juzgado en cualquier municipio de Colombia, haciendo alusión a programas de gobierno de este o de cualquier presidente. Eso nos molestaría profundamente porque rompería un esquema tradicional, clásico de la democracia en que hay división de poderes. Lo mismo con las entidades técnicas. Yo creo que hay entidades del Estado que son netamente políticas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior. Claro, es el Ministerio de la Política. Claro, si el Ministerio del Interior coge ese tuit a darle y a decir que el mejor líder mundial y no sé qué, a mí me parece que eso es razonable. Esa es su función. Hombre, que el Ministerio de Salud lo haga me parece más complejo, pero entendería, al fin y al cabo es una cartera política. Pero que la entidad encargada de manejar los medicamentos y dispositivos médicos lo haga, yo sí digo, esto no está bien. Que la entidad encargada de avisarnos cómo están las vías en Colombia y si hay derrumbes y si nos diga a nosotros eso, yo digo, esto está mal. Es decir, hay una línea clara, hay unas entidades políticas y hay unas entidades técnicas. ¿Qué hace la Superintendencia Financiera, por ejemplo, tuitando sobre eso? Uno dice, esto como que disuena, como que rechina, como dirían, ¿no? No sé. En el lugar equivocado. Claro. Así es. Miren, hay una persona que llega
Bueno, podría llegar Germán Trejos, un estratega de comunicaciones que es polémico, que es cuestionado, y acá hay que dividir la pregunta en dos asuntos, una política y la otra jurídica. Concejal, ¿cómo ve usted la llegada de este señor? ¿Tiene unos cuestionamientos? Sí, vía prestación de servicios, por ejemplo, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna. Eso ahí no hay ningún problema. No, por eso no hay problema. La pregunta de fondo es si radicalizar el discurso en redes sociales es lo que Colombia necesita a meses, casi que semanas de elecciones de Congreso y elecciones presidenciales. Yo pienso que la respuesta es no, por supuesto que la respuesta es no. Necesitamos todo menos radicalizarnos. Necesitamos calmarnos, aplomarnos, ponderarnos, enfriarnos de una fiebre colectiva que se ha apoderado de Colombia a través de las redes sociales. Pero bueno, ese es el esquema que el presidente propuso, ese fue el esquema que ganó. Nadie puede llamarse a engaños a decir que está desconociendo a Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro tiene muchos defectos, como los tenemos todos, pero un defecto es que no nos ha sorprendido. Digamos, Gustavo Petro ha sido un hombre combativo en redes sociales, en sus debates, y así ha sido siempre, y esa fue su propuesta, y esa propuesta ganó. Puede que a algunos no nos guste, o nos guste menos, o nos guste más, yo no lo sé, pero digamos, no nos sorprendamos de lo que estamos viendo. Sí sorprendámonos de que el llamado sea radicalizar el debate. Ese sí me parece que es un llamado equivocado, yo creo que hay que devolverse a la tranquilidad, a la ponderación. A mí me parece que eso sí hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. Ahora, pues este es un llamado que nace muerto. Yo no soy nadie en el debate público para pedirle al presidente que se calme y sé que aunque lo hiciéramos muchos, tampoco lo van a hacer el presidente y sus ministros. Están por el contrario, están bien fulgurantes pronto, en el debate. Fíjese que en la otra oportunidad pues le contestó, entonces pues no sabemos, bueno. Allá en Palacio tiene mi número telefónico. Este es un debate que por supuesto, como usted